Empecemos la clase del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Genial, genial. Bueno, quería decirles que en mediación, aparte que está en mi página, por retroalimentación que me han dado, tanto ustedes como los de robótica, incluí cosas como, bueno, el archivo de calificaciones, que aquí estoy subiendo las notas actualizadas. ¿Qué más? En la parte de abajo, vamos a tareas, puse la autoevaluación, igual para el proyecto y la investigación, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí presente y también esté aquí puesto en el sitio. Entonces, les quería comunicar una decisión que tomé, porque ayer hablando con otro profesor, nos dimos cuenta que lo que quedan de clases es nada. Y me preocupé un poco y me estresé. Entonces, la tarea número 3, las voy a poner acá, es sobre modelos alternativos. Lo que voy a hacer con este tema es que solamente les voy a explicar 3 modelos alternativos existentes en forma general y no específico como lo hago en otros semestres. Por lo tanto, la tarea número 3 queda eliminada, no la tendrían que hacer. Esto es más que todo por el asunto tiempo, ¿verdad? Entonces, quería informarles sobre esa decisión que tomé cuando me percabé, ya no lo dije bien, cuando me di cuenta de la situación en la que estamos y el tiempo más que todo. Entonces, nada más para que sepan, yo ahora voy a poner que esta tarea ya no se realiza. No sé si tienen alguna pregunta en relación a la tarea 2 que se entregaría este viernes 24, que es sobre los modelos clásicos. Los modelos clásicos, los básicos de RI. Voy a buscar la tarea para poderla compartir con ustedes. Tareas. Ok. Entonces creo que ya le habíamos leído, pero la idea es que van a aplicar el modelo booleano y el modelo vectorial. Yo les di un conjunto de 8 documentos, los cuales ustedes tienen que transformar a vistas lógicas. Tienen que usar cada modelo para solucionar 2 consultas que están dadas y hacer un análisis de ventajas y desventajas de la calidad que obtuvieron de resultados con relación a los modelos. Y esta pregunta también de análisis, ¿qué tanto creen ustedes que influyó la conversión de la consulta a la vista lógica? Y si ven algo claro, citar un ejemplo. Y recuerden que habrá quiz. El quiz se va a hacer en equipo. Entonces yo se los voy a disponer el viernes en clases para que lo hagan por equipo. ¿Preguntas, dudas sobre esta tarea? Parece que nadie. Bueno, entonces cerremos todo. Vamos a hablar entonces sobre los modelos alternativos de recuperación de información. Los modelos alternativos en general son muy costosos de implementar y lo malo de ello es que si dieran muy buenos resultados o muy superiores a los que da el mejor modelo clásico, que es el vectorial, no habría problema, digamos que valdría la pena, pero el problema es que da resultados parecidos o no tan buenos. Entonces, por eso son poco populares, con excepción del modelo LSI,
que es un alternativo del vectorial, una extensión de él, y las redes neuronales y bayesianas, que es una extensión del probabilístico. En la mayoría de estos modelos tratan de corregir una de las falacias de los modelos clásicos, que era que no existe existe independencia de términos en los clásicos. Aquí no, aquí se trata que sí haya esa dependencia, que existe una correlación entre ellos, entre los términos. Entre ellos tenemos el de conjuntos difusos, que se va un poco a hablar sobre pertenencia de concepto y ya no de término, el vectorial generalizado y el LSI, y las redes bayesianas, que ahí tenemos las redes de inferencia y las redes de confianza. El de conjuntos difusos es un modelo que se extiende del modelo booleano. La representación del documento se hace a través de los términos que implica la representación de la semántica de dicho documento, o sea, la vista lógica es que es un conjunto de términos índice, y por lo tanto la relevancia de un documento con respecto a una consulta va a ser un valor aproximado, no es exacto. Aquí la idea es definir conjuntos difusos de los documentos para definir el grado de pertenencia que tenga con el conjunto en general. La relevancia va a ser un grado de pertenencia al conjunto y se da un valor comprendido entre 0 y 1. Este grado de pertenencia es en relación a los documentos con respecto a la consulta que el usuario ha realizado. Estos grados de pertenencia van a estar con las operaciones booleanas AND, OR y NOT, y las operaciones que van a integrar en cada uno de estos operadores booleanos van a ser en el AND el mínimo, en el OR el máximo y en el NOT el complemento. Entonces, la idea es capturar los documentos donde ocurren dichos términos relacionados con las consultas que realizó el usuario. Por ejemplo, este fue uno de los que terminamos en la presentación anterior como ejemplo, de ver cómo en los clásicos no hay existe la independencia de términos, que dice que si queremos documentos que hablen sobre Guerra Fría, también seguro queremos sobre misiles cubanos. Pero en un modelo clásico no vamos a encontrarlo. Pero acá en los modelos alternativos sí se trata de que misiles cubanos y Guerra Fría exista alguna relación entre estos términos para que estos documentos sean devueltos. Entonces la idea es que vamos a tener un conjunto difuso A, que es el universo, ¿verdad? Ese va a tener una función de membresía que va a asociar un número de cada uno de cuál es la membresía que tiene cada uno de los documentos que están en ese conjunto difuso. Entonces, dado un universo de discurso universal, dos subconjuntos difusos A y B de U, se sabe que A, comilla, es el complemento de A que está relativo a ese universo. Entonces, la idea es que definimos estas operaciones, que la membresía de A, comilla, ¿verdad? El complemento en U, va a ser 1 menos la membresía de A en ese U. La membresía de la unión de dos documentos del elemento U va a ser el máximo de forma individual de la membresía de ambos, de A y B. Y el NOT va a ser la operación AND, el AND de la membresía de dos documentos, ¿verdad? De dos conjuntos difusos que hacen un AND, va a estar relacionada como el mínimo de las membresías individuales de cada conjunto difuso A y B. Entonces, ¿y qué nos dice la membresía? ¿Qué tanto pertenece el término al documento? Esta es la manera en cómo se mide el grado de pertenencia. Para calcularlo, este es el factor de correlación. Aquí es donde vemos qué tan relacionado está un término 1 con un término 2. Por ejemplo, guerra
Guerra Fría con misiles cubanos, ¿verdad? Entonces, esta correlación se saca como la cantidad de documentos donde los términos aparecen en el documento dividido entre los documentos en donde aparece solo el término I más los documentos que aparecen el término L menos la combinatoria de ambos. Esto es para quitar un poco, hacer la intersección. ¿Okay? Entonces, después vamos a relacionar igual, a crear como el modelo booleano, a realizar la forma normal disjunta para lo que es la consulta y vamos a tener componentes conjuntivos. Y eso nos va a, cada componente conjuntivo nos va a crear un conjunto difuso que también va a ser la membresía, que se calcula de esta manera en el documento J en relación a Q. Esa correlación de términos que obtenemos con esta fórmula se debe de representar mediante una matriz de correlación. Entonces, por ejemplo, el término 1 y el término 2 tienen una correlación de 0,3. El término KT con K2 es de 0,7 y así sucesivamente. Esta matriz va a ser de la cantidad de términos índices que tenemos en mi colección. Entonces, si tenemos 20 términos índices en mi colección, entonces esta matriz es de 20 por 20. Entonces, para cada término que tengamos en mi colección va a haber un conjunto difuso. Vean acá que ya no va a ser un conjunto por documento como se veía en el booleano, sino que es por término. Esto es más que todo para manejar esta correlación, esta dependencia entre términos, ¿ok? Y entonces lo que vamos a estar viendo en el grado de pertenencia es qué tanto pertenece el documento para ese conjunto difuso que está representando a un término de mi colección. Este es el ejemplo, pero no lo voy a explicar. Lo pueden ver y si quieren saber un poquito más, después podemos así hablar de forma individual del proceso. En resumen, el modelo de conjuntos difusos nos ofrece la correlación de términos, la correlación de documentos a través de conjuntos difusos asociados a los términos. Los cálculos son algebraicos, que van a calcular el grado de pertenencia. No es un modelo muy extendido entre los especialistas de RI, esto significa que no es muy utilizado. Y los experimentos que existen no son suficientes como para decir que es superior a otro modelo clásico o con otro modelo alternativo. Luego tenemos el LSI, que es el Latent Semantic Index, el indexado de semántica latente. Esta es la extensión del modelo vectorial. Plantea el problema de indexación usando términos. O sea, lo que él dice es que los documentos que son relevantes, pueden haber documentos relevantes que no tengan los términos que están siendo consultados y no van a ser recuperados por ese problema, que si yo no pongo el término misiles cubanos, yo no voy a devolver nada sobre misiles cubanos porque mi consulta fue sobre Guerra Fría. Y hay veces que los documentos que sí contienen los términos no son tan relevantes, pero esos sí van a ser recuperados. Entonces, ¿cómo tratamos de solucionar estos dos problemas, verdad? Entonces, la idea es crear un espacio. Recordemos que el modelo vectorial es un espacio de vectores. Va a haber un vector por cada documento y el tamaño de este vector va a ser el tamaño de mi colección de términos. Entonces, la idea de ellos es mapear este espacio de vectores en una menor dimensión. ¿Qué significa esto? Que aplicar ciertos métodos matemáticos o heurísticas que existan para hacer que un término sea representación de varios. Entonces, la idea es que se va a seleccionar un conjunto de vectores relativamente independientes y los dependientes se van a colapsar de una sola coordenada. Entonces, la idea es que vamos a tener un espacio de vectores reducidos en lo que es la cantidad de dimensiones. Y esto es lo que va a provocar que cada vector más bien está representado no por términos, o sea, no es de tamaño por términos, sino por el tamaño de conceptos que tenemos en nuestra colección. Y eso es un poquito para agregar lo que es la dependencia entre los términos. Por ejemplo,
Si tengo auto, también podría haber preguntado por vehículo, pero si yo solamente puse auto, ¿verdad? Solo me van a salir en el modelo vectorial aquellos documentos donde salga auto, donde salga vehículo no me van a salir. Y tal vez existan documentos muy relevantes donde se usaba la palabra vehículo y no auto. Entonces, ese vector de auto y vehículo se va a hacer uno solo. Entonces, de tener dos vectores, vamos a tener solamente uno. Entonces, por ejemplo, consultas como segunda, digamos, este es de 4 dimensiones: usado, segunda mano, auto y vehículo. Una dimensión de 4 va a pasar solamente a 2, porque vamos a decir que usado y segunda mano es exactamente lo mismo y que auto y vehículo exactamente lo mismo. Entonces ya esto estamos haciendo la dependencia entre términos y reducimos la dimensión de mis vectores. Entonces, esta es la idea de representar los documentos por conceptos en lugar de términos, tanto consultas como documentos, y mapear los vectores todos los vectores de documento y de consulta en un espacio dimensional inferior, que va a ser un espacio dimensional de conceptos y ya no de términos como lo hacía el vectorial clásico. Ese es en relación a el modelo LSI. Luego vamos al de redes de inferencia. Este fue hecho por una estudiante hace muchos años y yo utilicé su presentación y por lo tanto le doy aquí el crédito respectivo. Las redes de inferencia es una extensión del modelo probabilístico. Está basado en las redes bayesianas. Bayes tan popular en computación que lo hemos utilizado en tantas cosas. Son una extensión de la aplicación de la teoría de la probabilidad en lo que es la recuperación de información. Y entre las redes bayesianas tenemos las redes de inferencia y las redes de confianza. Las redes de confianza es una generalización, ¿verdad?, de las redes de inferencia. Entonces, esto pues se basa en lo que es la regla de Bayes, la probabilidad ay, se me acaba de ir el nombre. Dios mío, yo explico esto todos los semestres cuando doy matemática, tanto probabilidad como mate discretas. De dependencia, ¿verdad? Porque yo digo que la probabilidad que se dé A, dado que se dé B, es igual a la probabilidad que se dé B, dado que se dio A, por la probabilidad de que se dé A, dividido entre la probabilidad que se dé B. Entonces, tenemos acá, se basa en la regla de Bayes este método. La idea es crear entonces una red bayesiana con este principio de la dependencia, ¿verdad? De la probabilidad condicional, ya me recordé, yes. Que tenemos, por ejemplo, la probabilidad que la familia esté afuera es de 0.5 y la probabilidad que haya un problema intestinal es de 0.1. Entonces la probabilidad de que haya luz prendida, por ejemplo, que haya luz prendida dado que la familia esté afuera es de 0.6 y la probabilidad que la luz esté prendida y la familia no esté afuera es de 0.5. Entonces así comenzamos a crear la red y los eventos que tienen o son dependientes del que se está dando. Por ejemplo, este perro afuera depende de dos. Depende de que la familia esté afuera y de un problema intestinal. Entonces, la probabilidad que el perro esté afuera y la familia esté afuera y haya un problema intestinal. Que el perro esté afuera dado que la familia está afuera y no haya un problema intestinal y así consecutivamente. Y oír ladrar es dependiente de que el perro esté afuera. Entonces, es lo que tenemos. Entonces, es la idea de crear esta red. Modelo básico de lo que es esta red. Entonces, la idea es crear una serie de nodos y capas de nodos en donde nos vamos a crear esta representación de red. Entonces, tenemos la más básica o la más elemental, la más general, que son los nodos documento. Vamos a tener un conjunto cada nodo. Luego vamos a tener los nodos de representación de texto. ¿Qué se refiere a eso? Esto es la red de documentos, que son todos aquellos que nos van a decir si el documento es texto o es un video o es una imagen, etc.
Y la tercera capa de esta red va a ser la de red, pero igual de hablar de términos, vamos a hablar de conceptos. Entonces tenemos esta capa, la de los R, que me van a representar los conceptos que yo tenga. Luego tenemos la parte de la red de consultas, que entonces empezamos con la más general, que es la necesidad de información del usuario. Los nodos de consulta, que lo que me va a decir es que son igual como los nodos de representación de texto, que si es texto, si es audio, si es una imagen, etc. Y por último, la capa también de representación de conceptos. Y aquí se puede ver la relación que existe entre los documentos, entre los términos, conceptos que tenemos en los documentos con los conceptos que tenemos en la consulta. Todos esos nodos tienen valores binarios. La red de documentos, bueno, pues la colección de documentos, ¿verdad? Las representaciones que tengamos en ella, se construye solamente una vez. La red de consultas se va a estar creando cada vez que se hace una necesidad de información y va cambiando durante el procesamiento de la consulta. Esto ya lo explicamos, ¿verdad? De hecho, vean que en la representación de conceptos pueden ser frases, pueden ser índices automáticos o manuales, expresiones booleanas, cosas en lenguaje natural. Igual acá pueden ser frases o reglas, por ejemplo, que pelirrojo signifique pelo y que esté rojo en la misma oración, ¿verdad? Entonces la idea es computar la creencia de cada nodo de la red de la consulta. Entonces la idea es calcular esa probabilidad de creencia para que sea satisfecha sin importar el documento que seleccionemos. Entonces vamos a crear una serie de la red, ¿verdad? Creando y yendo calculando las probabilidades y usando abayes. Es un poco las probabilidades que se utilizan al inicio, lo que se debe de poner en las matrices que se van a ir formando. Vamos a tener matrices de enlace. Esto es para los nodos internos, o sea, los nodos hojas, ¿verdad? La idea es que hayan dos filas, una fila que representa el false y otra que representa el true, o sea, no está y está. Y vamos a tener X columnas, donde cada columna va a representar la permutación que representan las opciones que están o no del concepto. Esta es una red bayesiana muy básica que iba a usar para el ejemplo. 4 documentos. Se dice que en el documento 1, por ejemplo, está red de inferencia, información y recuperación. En el 2 está información y satélite. Y en el 3 está recuperación y satélite. Y el 4 solamente está satélite. Pero la consulta fue por red de inferencia, información y recuperación. Entonces, se crea una tabla en donde se procede a calcular todas estas que estaban, las formulitas que estaban arriba. Una vez que eso se hace, vean que este modelo es una unión un poco del concepto del modelo vectorial, de cómo se calcula el IDF, el TF, ¿verdad? La frecuencia inversa y la frecuencia normalizada. Y se comienza a hacer entonces su matriz para cada concepto. Se va creando, entonces, por ejemplo, para red de inferencia, esto es como quedaría. Para información, ¿por qué red de inferencia solo tiene 2 columnas? Porque si nos vamos, red de inferencia solamente estaba en un documento. En cambio, información que está aquí está en 2 documentos. Entonces es que no esté en ninguno, ni en 1 ni en 2. Que no esté en 1, pero que sí esté en el 2. Que esté en el documento 1, pero que no esté en el 2, y aquí es que esté en ambos. Entonces es como se llenan estos valores. Casi siempre lo que uno calcula es el true y el false es, y ahí lo que sabemos en álgebra booleana, ¿verdad? Es 1 menos esto. Y luego aquí está como se está calculando esos parámetros. Ahí les pedía yo que llenaran esto en clases, pero no lo vamos a ver. Y luego para la matriz consulta igual se ve qué conceptos están involucrados. Entonces igual es 2 filas de true y false. Y las columnas van a ser, como eran 3 términos,
Entonces 2 a la 3 es 8, entonces son las 8 posibles permutaciones que puede tener esto. Entonces es que no esté en ninguno de los tres términos, que no estén los dos primeros, pero esté el tercero, que esté no esté ni el primero ni el tercero, pero sí está el segundo, y así sucesivamente hasta que estén los tres términos presentes. Y esta es la manera en cómo se hace la creencia, cómo se va calculando. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Como a veces se siguen solamente reglas. Por ejemplo, este ejemplo que involucraba estos tres conceptos: red de inferencia, información y recuperación, decía que todos los términos iban a tener 0.9 cuando todos están. Por eso está este valor acá puesto en la matriz, en true, que estén todos los tres. Y que no esté ningún término, obviamente 0,1, porque la suma de esto tiene que dar 1, de esta columna. Luego que red de inferencia vale el doble que cualquier palabra. Entonces donde esté red de inferencia, que ya no encuentro, red de inferencia, que no aquí, red de inferencia vale el doble, 0.4. Que esté red de inferencia y no esté ni información ni recuperación. En cambio los otros dos valen 0.2. Entonces así es como se va haciendo. Y dice que las probabilidades cuando estén más dos o más términos va a ser sumada. Entonces, por ejemplo, acá que está red de inferencia y recuperación era 0.4 más 0.2 me da 0.6. Entonces esto siguiendo estas reglas, por ejemplo. Luego se calcula la creencia, que es esto que está acá. Y se obtiene los documentos que van a ser devueltos. Este es otro ejemplo, utilizando el simplemente AND. Entonces esta consulta simplemente es que va a haber un 1 cuando las 3 estén y un 0 en todas las demás. Entonces es una básica matriz 2 por 8. Acá tenemos cómo se soluciona. ¿Qué son las ventajas? Se da combinación de múltiples representaciones como fuente de evidencia de un documento. Aumenta el número de documentos relevantes, permite la combinación de múltiples representaciones de las consultas, es una generalización que de hecho está integrando a los tres modelos, al probabilístico, el booleano, y también tiene vectorial para ciertas fórmulas de la TF y el IDF, y también se basa en reglas y hay manejo de relevancia. Las desventajas es que no permiten la inclusión de círculos dirigidos en las consultas y no se pueden tener predicados como más grande que, menor que, pero realmente no es mucho la importancia de esto. De hecho, de los tres, junto con el LSI, son muy populares, son utilizados y es donde se han hecho como más pruebas, más test sobre colecciones para compararlos con otros modelos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, del tema de modelos alternativos? Chicos. No, Ninguna. Ok. Entonces, mira, me pasé por acá. Ahora, bueno, está en material aquí en evaluación de resultados. Vamos a empezar a ver Entonces, vamos a empezar con lo que se llama evaluación de resultados, que esto es importante a la hora de que nosotros tenemos un modelo y queremos ver qué tan bien se está comportando nuestro modelo, nuestros algoritmos, si nuestro sistema es adecuado o no, si está recuperando lo que el usuario quiere y en un tiempo de respuesta que sea aceptado por dicho usuario, ¿verdad? Entonces, en un modelo RI, recordemos que RI, una de sus prioridades es la calidad de la respuesta. Entonces, no tanto el tiempo y la velocidad, pero eso no deja de ser importante, porque si uno dura, no sé, con que dure un minuto o más dándole la respuesta al usuario, el usuario se va a aburrir y se va a ir. Entonces, así le demos el conjunto ideal. El usuario no va a aguantar esperar tanto por la respuesta que está solicitando. Entonces, para medir la bondad de un modelo RI, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es? Las más populares es el diagrama de precisión recall. Entonces vamos a ver qué es la precisión y qué es el recall.
Vamos a agarrar una colección y la vamos a clasificar. ¿Okay? Estas colecciones son colecciones que se tienen para pruebas, para hacer estos tests, para hacer las evaluaciones. Entonces, la mayoría de estas, aparte de tener la colección, se tienen las consultas, y para cada una de esas consultas se dice esa división, qué documentos son relevantes y qué documentos no lo son, ¿verdad? Entonces, da una colección y sabemos que para una consulta Q, que yo le voy a dar a mi motor, vamos a tener la división de esa colección en dos conjuntos, los conjuntos relevantes y los no relevantes. Entonces vean que para esa consulta los documentos relevantes eran los 5 primeros documentos que yo tenía en mi colección, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y no eran relevantes el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Yo tengo dos motores. El primero me devolvió el documento 1, el documento 6, el documento 10 y el documento 3. Y el segundo me devolvió el documento 1, el documento 3, el documento 6 y el documento 10. Me devolvió los mismos documentos pero en un orden diferente. A ver, Diego, ¿cuál crees que es el mejor motor y por qué? Tal vez el segundo porque dio dos relevantes de primeros. Excelente, muy bien, Diego. Nosotros intuitivamente lo podemos ver, ¿verdad? Entonces la idea de las medidas de precisión y recall es exactamente ver ese panorama. Entonces, vamos a ir viendo los conceptos. La precisión. La precisión es el número de documentos recuperados que son relevantes, ¿ok? Esto yo lo puedo saber en cualquier sistema de recuperación de información que existe. Yo puedo saber de los recuperados, de todo lo que él me devuelve, cuáles son relevantes porque yo los puedo categorizar. El recall, que es el índice de recuperación, es el número de documentos relevantes que existen en la colección que se recuperaron. ¿Ok? Este no se puede calcular en el sistema, en cualquier sistema de recuperación de información que existe ahora. ¿Por qué? Simple y llanamente porque nosotros no sabemos cuál es la colección con la que cuentan los sistemas. Y ni siquiera, al ni siquiera conocer cuál es la colección completa de documentos con la que cuentan, no podemos saber cuántos de esos documentos que tienen son relevantes. Entonces, esta medida del recall no se puede calcular en los sistemas que tenemos hoy en día. Solo lo puede hacer la propia empresa que ha desarrollado el sistema, porque ellos sí tienen esta información. Pero uno que está en el lado de afuera no podría evaluarlo. Por eso la tarea que van a hacer, ustedes van a estar calculando la precisión de ciertos de Google con ciertas consultas, pero no van a poder medir el recall. ¿Okay? Luego tenemos el general o el índice de relevancia, que es la proporción entre documentos relevantes y el tamaño de la colección. Esto tampoco podemos poderlo calcular uno como usuario de por fuera, ¿verdad? Externo, porque tampoco sabemos cuántos documentos relevantes existen y menos tenemos el tamaño de la colección. El fallout o el índice de fallo es la proporción de documentos no relevantes recuperados y documentos no relevantes en la colección. Esto podemos saberlo como un usuario externo, pero esto no. Entonces tampoco podríamos medirla. Entonces, según la cantidad que se elijan como relevantes, se puede hacer aumentar una o la precisión se aumenta, entonces el recall baja. Y si queremos aumentar el recall, bajamos la precisión, ¿verdad? Es como hay una balanza. ¿Qué proporción tenemos que hacer para que las dos sean buenas? Sean categorizadas por el usuario como de calidad. Entonces vamos a ver un poco de nomenclatura. R de sub A, que es el número de documentos relevantes que son recuperados. A mayúscula es el número de documentos recuperados. R mayúscula es el número de documentos relevantes para la consulta. P sub I es la precisión en I de los documentos recuperados. P con rayita arriba es la precisión promedio en N documentos recuperados. PIDR es la precisión en nivel R de recall.
Y P rayita R es la precisión promedio en el nivel R recall. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Bueno, tenemos N sub A, que es el número de documentos recuperados, N sub Q es el número de consultas realizadas y N es el número de documentos de la colección. Y estas son las fórmulas. Entonces, la precisión es el absoluto de los recuperados, ¿verdad?, que tenemos relevantes entre el total que fueron recuperados. El recall es los relevantes que fueron recuperados entre los relevantes que yo tenía en mi colección. La P ganchito es la sumatoria que yo tengo desde 1 hasta NDA, que fueron los documentos que han sido recuperados, ¿verdad? El tamaño del número de documentos que son recuperados, desde de P sub I, que es la precisión en el nivel I, entre la cantidad de documentos que han sido recuperados. Y aquí está P rayita arriba de R en el nivel R de recall, ¿verdad? Que nos va a decir esto. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. El Genity es la cantidad de relevantes entre la cantidad de documentos de la colección, y el Follow es la cantidad de recuperados menos los que son relevantes de ese conjunto, dividido entre el total de la colección, ¿verdad?, de documentos menos los relevantes que tengo para esa consulta en esa colección. Y entonces vamos a tener, ¿verdad?, esta idea de que tenemos nuestra colección que se divide en relevantes, tenemos el conjunto de relevantes para una consulta dada y el conjunto que son recuperados. Y va a haber ahí una intersección que son los documentos que son relevantes y han sido recuperados, o sea, se ha mostrado al usuario. El nivel de recall o el nivel I se basa en la posición de ranqueo. Entonces, por ejemplo, como Diego lo mostró en el ejemplo que vimos anteriormente de 2 motores, obviamente el segundo era mejor porque me daba los mismos 2 resultados, pero en mejores posiciones, porque me los puso, o sea, los voy a ver en las 2 primeras opciones que me dio y los voy a decir que son relevantes. En cambio, en el primer motor voy a ver uno relevante primero, pero voy a tener que recorrer todo lo que me devolvió para encontrar el segundo relevante. Entonces, la posición va a intervenir un poco en este cálculo. No es lo mismo que me devuelva este documento que es relevante en el primer nivel a que me lo devuelva el segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Vamos a ver algunas generalidades antes de dar un ejemplo. Es muy fácil tener alta precisión. Lo único que hace falta para tener alta precisión es retornar el documento más relevante. ¿Ok? Yo nada más le muestro un documento y se lo muestro en la primera posición y ya voy a tener una precisión casi de 1. Pero el recall va a estar cerca de 0 porque solo estoy devolviendo un documento de un montón que existen relevantes. Para tener alto recall, que sea casi 1, es facilísimo, chicos. Devuelvo toda la colección. Ahí fijo le estoy devolviendo al usuario los documentos relevantes, pero le devolví absolutamente todo. ¿Qué pasa? La precisión se va a hacer 0 porque van a estar los documentos digamos, si tengo 1.000.000 de documentos y eso es demasiado poco, ¿verdad? Van a estar ahí y solo tenía 10 relevantes. Imagínense, van a haber 10 relevantes en ese 1.000.000 de documentos, quién sabe en qué posición. Como les dije anteriormente, en el web, ustedes pueden calcular la precisión, pero no pueden calcular el recall. ¿Ok? Entonces, eso es de las cosas que tienen que tener claras. ¿Qué es el objetivo de cuando queremos evaluar un modelo y evaluar nuestro motor? Pues ya hay aumentar ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que tener que cuando calculemos la precisión promedio, que ya vamos a ir a esto, vamos a querer valores bastante altos, ¿verdad? Eso significa que una precisión promedio alta, cercana a 1, significa que los documentos relevantes están arriba, están en las mejores posiciones, en los niveles superiores de ranqueo. Entonces, existen algunos gráficos para evaluar un modelo. Está el gráfico de precisión recall
y el gráfico de precisión en los 11 niveles de recall. Entonces, eso significa que vamos a agarrar y vamos a decir el nivel de recall 0, el nivel de recall de un 10%, el nivel de recall de 20%, el nivel de recall de 30%, de 40%, de 50%, así hasta llegar al 100% que está representado por 1. Y vamos a tener un punto en precisión para cada uno de esos 11 niveles de recall. ¿Qué más aquí? Ok, vamos a ver el ejemplo. Entonces, tenemos 15 documentos y realizamos una consulta y sabemos que para esa consulta el documento 1, el 2, el 5, el 7 y el 10 son los relevantes. O sea, hay 5 documentos de esos 15 que son relevantes para esta consulta. Existen 2 motores que se están evaluando. El primer motor devuelve 10 documentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y devuelve el documento 1, el 2, el 4, el 5, 7, 8, 10, 12, 13 y 14 en ese orden. El motor de búsqueda 2 me devuelve estos documentos, estos 10 en ese orden que está el 1, el 4, el 3, el 2, el 8, el 9, el 10, el 5, el 7 y el 4. Entonces, vamos a ir viendo el primer motor de búsqueda. Entonces, vean que de aquí el documento 1, el documento 2, el documento 5, el 7 y el 10 son relevantes. Entonces, los ponemos y entonces decimos que este documento es relevante, el 2 es relevante, el 4 no lo era, el 5 sí, el 7 sí, el 8 no, el 10 sí, el 12, 13 y 14 no. Entonces, en el primer nivel, viendo solo el primer documento, yo tengo un documento recuperado dividido entre un documento que te he presentado. ¿Ok? Perdón. Un documento que es recuperado y es relevante entre un documento recuperado, ¿verdad? Mostrado. Entonces, esto es 1. El recall, yo sé que hay 5 documentos que son relevantes y he devuelto 1 de los primeros. Entonces, es de un quinto el recall. En el segundo nivel, porque no me lo marca, he recuperado relevantes 2 de 2 recuperados que me han mostrado. Entonces aquí también sigue la precisión de un 100% y el recall en este nivel va a ser 2 relevantes recuperados entre un total de 5 que yo sé que existen en la colección. La tercer nivel, vean que va a ser ¿cuántos recuperados relevantes tengo? Solamente 2 porque este no lo es. Pero ¿cuántos elementos he mostrado? ¿En qué nivel estoy del ranqueo? En el nivel 3. Entonces es de 2/3 la precisión. El recall sigue siendo 2 recuperados relevantes entre los 5 relevantes que yo sé que existen en la colección. Y así voy para cada uno de los niveles de precisión que tengo. A eso se refiere. Por ejemplo, vean acá el nivel 7. Vamos a tener 5 documentos que son relevantes, recuperados, entre 7 que se han recuperado. Entonces 5/7 es la precisión en este nivel. Y el recall, llevo 5 documentos recuperados relevantes y en la colección existe 5. Entonces aquí ya tengo el 100% del recall. ¿Okay? Ya en los otros niveles, pues nada más lo que va a ir, la precisión, el recall ya se va a mantener y la precisión sí va a ir cambiando porque aquí tengo solamente en el nivel 8 tengo 5 documentos relevantes recuperados entre 8 que han sido devueltos. Lo mismo se aplica para el motor de búsqueda 2. Vean que la diferencia es que este tenga mejores precisiones porque muestra los documentos relevantes más arriba que en relación a este motor 2, que también devuelve 5 documentos relevantes, los 5 que había, pero los devuelve en un ranqueo diferente. Ahora, si hacemos el gráfico precisión recall, es muy fácil. Entonces, venimos a este primero, el motor celeste. Vean que para la precisión,
para un recall de 1,5, que es 0,2, ¿verdad? De recall, la precisión es de 100. Entonces, venimos acá y decimos, ok, en 0,2 yo tengo un punto y es el 100. ¿Ok? Ahí está el celeste, nada más que el anaranjado le cayó encima. ¿Ok? Ahora, para el recall, que se representa un 40%, tengo un valor de precisión de 100% también. Entonces vengo y entonces al 40% voy a ponerle el 100% de precisión. Un 60%, que es 3/5 de recall, va a ser 3/4, que es 0,75, si no me equivoco. Entonces lo voy a tener acá, este punto que está acá. Luego tenemos un recall de 4/5, que es el 80%, y también acá son 4/5. Y por último, del 100% de recall, que es 1, va a tener 5/7. Entonces eso lo vamos a pasar. Y entonces este es el 4/5, que es de precisión, que da 80. Y que es un poquito 71 algo para el 100%. Y hacemos la gráfica. Nada más lo que vamos a hacer es unir los puntos. Ahora, lo mismo para el motor 2. Entonces tenemos también un 20% de recall, 20% de recall, 60, 80 y 100. Y para cada uno, para el 20 tenemos un 100%, para el 40 tenemos 2/4, que es 0,5, para el 60% tenemos 3/7, para el 80% tenemos 4/8, que es un medio, también 0,5, y para el 100% tenemos 5/9. Vamos y lo pasamos esto a números. Entonces aquí vamos viendo cada uno de los números y entonces vemos que al tener el gráfico podemos verlo de forma visual, que el motor número 1 es mucho mejor al motor de búsqueda número 2. Antes de continuar, necesito saber si está claro, chicos, porque esto es lo que ustedes van a tener que estar haciendo en la tarea. Profe, nada más una pregunta. Ajá. Al menos con los gráficos, ¿qué es lo que significa que vaya bajando? O sea, que la precisión está mal o está muy baja. Que vaya bajando la precisión. Eso se refiere al nivel en que estaban. Por ejemplo, si alguno de estos dos motores me hubiera puesto los 5 resultados de primero, ¿verdad? Hubiera sido siempre de 100%. Ah, ok. Okay, entonces eso significa que hubo espacios en donde metió documentos no relevantes. Está midiendo el ranking. Okay, ya. Entonces digamos que para ponerlo así, el mejor motor de búsqueda sería el que me tire los documentos relevantes en el orden, digamos. En posiciones de ranqueo superiores. Ok. ¿Verdad? Y también tiene que ver mucho porque puede ser que me dé posiciones muy buenas, pero solo me devuelve 1. Y si hay otro que tal vez no me pone un ranqueo perfecto, pero sí me está devolviendo todos los relevantes, entonces ahí hay que hacer esa comparación. Ok. ¿Verdad? Profe, yo iba a preguntar eso porque también, no sé si, digamos, es posible que no siempre se llega al 100% de recall, ¿verdad? O sea, los niveles también dependen de los resultados. Exacto. Ok, entonces eso también toma en cuenta para el gráfico, digamos, el ver qué tan bueno es el sistema o el motor, digamos. También cuánto, digamos, entonces eso sería lo de tomar en cuenta precisión versus recall, ¿verdad? Exactamente. Ok, Profe, pues... se podría decir que el que tiene, bueno, el mejor motor es el que tiene una área bajo la curva más grande en el gráfico. Sí. Ah, ok. Ahora, bueno, este es el de precisión en los 11 niveles de recall. Eso recuerden que es que los 11 niveles es un recall de 0, un recall de 10, un recall de 20, de 30, así hasta el 100, ¿verdad? Esos son los 11. Entonces, si vemos este gráfico es exactamente el mismo. Lo que pasa es que le metemos el puntito en el 10, en el puntito en el 30, que esto no lo tenía.
en el puntito de 50, en el puntito de 70 y el puntito de 90. ¿Y qué es lo que se hace? Como en ese nivel se va a poner el valor que está después. O sea, ven que, digamos, para el de 90 se va a tomar el valor que es del 100 que sí se tenía puesto. ¿Ok? Este se va a reflejar. Este de acá, el del 80, va a reflejar al precisión de 70. La del punto que teníamos de precisión de 60 va a reflejar el mismo valor en la precisión de recall de 50. Asimismo, 40 es para 30 y de 20 es para 10. Entonces, eso nada más es pasarlo, ¿verdad? Al gráfico de 11 niveles. Ahora, la precisión promedio en n documentos recuperados es sumar las precisiones que se tienen en los 10 niveles, ¿verdad? Recuerden que esta es la precisión del primer motor en el nivel 1, en el nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y se divide entre la cantidad de documentos que fueron mostrados al usuario. Entonces, entre 10, entonces cuando yo sumo todas estas y la divido entre 10, esta es la precisión promedio. En cambio, para el motor que tenemos 2, al sumar sus 10 niveles de precisión y dividirlo entre 10, nos da una precisión promedio 0,505. En esta medida también podemos ver que el motor de búsqueda 1 es superior al motor de búsqueda 2. Ya lo habíamos visto con el gráfico, pero aquí ya lo podemos ver con un valor más puntual. Ahora, si nos vamos a la precisión promedio en el nivel R recall, entonces igual tenemos 15 documentos, hay 3 consultas. Para la primera están estos 5 documentos, para la segunda están estos otros 5 y para la tercera estos otros 5. Y el motor 1 y el motor 2 recuperaron para cada una de esas consultas estos 10 documentos. Son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 documentos para cada consulta que fueron devueltos en ambos motores para las 3 consultas dadas. Entonces, vamos evaluando para la consulta 1, para la consulta 2 y para la consulta 3, para el primer motor de búsqueda. Entonces, la primera consulta fueron relevantes el 1, el 2, el 5, el 7 y el 10. ¿Ok? Entonces aquí se calculando la precisión. Tengo un relevante recuperado entre uno que hemos recuperado. Tengo 2 relevantes recuperados entre 2 recuperados. En el nivel 3 de esta primera consulta tengo 2 relevantes recuperados entre 3 recuperados y así sucesivamente hasta llegar a tener 5 relevantes recuperados entre 7 que le he mostrado al usuario. Eso lo hace para la consulta 1, la consulta 2 y la consulta 3. Lo mismo voy a aplicar para el recall, ¿verdad? Entonces, tengo un documento recuperado de 5 que sé que existen. Tengo 2 documentos recuperados de 5 que sé que existen y así sucesivamente hasta llegar que tengo en esta consulta 5 documentos recuperados de 5 que existen. Por ejemplo, en la consulta 2 solo recuperó 4 de 5 existentes. Entonces, en el nivel de recall del séptimo, porque este es el nivel séptimo, tengo 4 documentos recuperados relevantes entre 5 relevantes que sé que existen en la colección. ¿Ok? Entonces, esto es el recall. Ahora, vamos a agarro la precisión que yo obtuve para cada una de las consultas y lo que voy a hacer es para cada nivel de recall, por ejemplo, en el nivel 0 de recall, voy a decir que voy a sumar las precisiones que obtuve y como fueron 3 consultas evaluadas, lo divido entre 3. Entonces, la precisión en el nivel 0 de recall es de 0,83. Por ejemplo, para el nivel de recall de 0,5 tenía una precisión de 0,75, 0,6 en la consulta 2 y 0,5 en la consulta 3. Las subo y las divido entre 3, me da que tengo una precisión promedio en el nivel 0,5 de recall de 617. Y así voy calculando hasta tener el nivel 11 de recall, que es el 100%, que aquí tenía
para la primera consulta de 0,7114, pero tengo 0, porque se acuerdan que acá en la consulta 2 y 3 no se devolvieron los 5 documentos, solo se devolvieron 4. Entonces, la precisión promedio del primer motor en el nivel 1 del recall es de 0,238. Este sería un grafiquito que uno puede realizar entre precisión promedio versus recall. Y este es para el motor de búsqueda 2, que hacemos los mismos calculitos. Esto es lo que nos da. Entonces, si los graficamos, ¿quién me diría cuál es mejor? ¿Alguno que quiera voluntariamente? A ver, Daniel. Daniel. Me encontraba cómo se activaba el micrófono. Perdón, ¿cómo debería? Viendo este gráfico que estoy mostrando, ¿verdad? ¿Qué motor de búsqueda dirías que es mejor? El primero, El primero. ¿Por qué? por tener más precisión con mayor recall. No, mentira. No, el primero tiene más recall con menor precisión. El mejor. La verdad no estoy seguro. Ok. Andas por ahí. ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien que tenga alguna idea, que piense algo, que nos ayude? A ver, voy a escoger a alguien. Javier. Sí, es que el principio es lo que me deja como con dudas. Ajá, pero ¿por qué? A ver, ¿cuál pensarías que es mejor? Ya, y podría decir que el primero, pero porque es más, no sé, más estable. El último veo que pasa como de 100 hasta abajo, hasta 0 precisión. Pero Oh. no sé si eso tendría que ver. Ok, andan bien. Ok, sí, el motor de búsqueda visto en esta precisión promedio en 11 niveles de recall muestra que el motor de búsqueda 1 es mejor que el 2. ¿Por qué? Bueno, como bien ya lo dijeron Daniel y Gabriel, está mostrando buenos niveles de precisión, aunque le gana aquí al principio, ¿verdad? Pero algo es que si tiene los 11 niveles de recall, lo pueden ver acá, una precisión mayor que 0. En cambio, el 2 no tiene una precisión, o sea, me está diciendo que no está devolviendo todos los documentos relevantes en el segundo. Entonces, esta brecha hace que el 1 sea mejor que el 2. El 1 me está devolviendo en la mayoría de consultas la mayoría de documentos relevantes que existen y me lo está haciendo en un ranking considerablemente bueno. Tal vez no el mejor, pero está bien. ¿Okay? Otras medidas que existen, por ejemplo, la precisión promedio de documentos relevantes recuperados. Entonces, lo que vamos a ir viendo es la precisión de cada documento relevante que ha sido recuperado entre el número de documentos relevantes que han sido recuperados, ¿verdad? Esta medida va a favorecer a los sistemas que obtienen los primeros lugares los documentos relevantes. Un valor alto puede decirle a uno que es bueno, pero lo que está haciendo es enmascarando el nivel bajo de recall que tenga. ¿Ok? Porque con solo yo poner en buenas posiciones documentos relevantes, yo ya estoy dando un valor alto. Aunque el recall sea pequeño, o sea, no estoy recuperando muchos documentos relevantes. Este es un ejemplo. Entonces, visto en esta consultita que está acá,
Sumamos las precisiones y sé que recuperé 5 relevantes. Este también recuperó 5, el 2. Pero por tener esto en las mejores posiciones, mejor rankeados, este fue mucho mejor que el 2. En este caso igual pude haber dejado solamente 3 relevantes en el primero, que me los haya puesto en las primeras posiciones y me hubiera dado un valor mucho mayor que el otro, que tal vez me devolvió los 5 relevantes que existía, pero en posiciones más bajas. Luego tengo la precisión R, que esto se calcula como el número de documentos relevantes recuperados entre el número de los primeros R documentos recuperados. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, primero, esta medida lo que permite ver es el comportamiento del algoritmo de recuperación, más que todo para las consultas cuando uno utiliza una colección de prueba. También se puede obtener para caracterizar un poco el sistema que estamos evaluando. Entonces, ¿qué es lo que trata? Visto el mismo ejemplo, vean acá que yo sé que en mi colección para la consulta que voy a realizar existen 5 documentos relevantes. Entonces, lo único que hace la precisión R es calcular la precisión, pero solamente en los primeros 5 niveles de precisión de recall que existe. Entonces, el documento 1, el documento 2 y el 5 y el 7, de estos primeros 5 sí fueron relevantes, el 4 no lo es. Entonces, en el motor 1 me devolvió 4 de los 5 documentos relevantes que debió haberme dado, ¿verdad? Entonces, 4 fueron relevantes y estoy analizando 5 porque yo sé que son los que deberían de existir. Y eso me da de 0,8. Ahora, el motor de búsqueda 2, tengo 5, igual solo voy a analizar los primeros 5 niveles de precisión y entonces ahí solamente es el 1, el 4 no, el 3 tampoco, el 2 y ya. Entonces solamente de esos primeros 5 niveles de recall, de precisión, perdón, tengo 2 documentos que son relevantes entre 5 que yo sé que debía haber obtenido, porque eran 5 documentos los que eran relevantes y entonces eso me da 0,4. Acá también se da que ver que el motor primero es mucho mejor que el motor segundo. Luego existe también histogramas de precisión, que esto es ve la precisión R para la consulta I menos la precisión R de la consulta I, pero en 2 diferentes motores, ¿verdad? Okay. Digamos que un valor de 0 indica que ambos algoritmos de recuperación son de buena calidad, o sea, bueno, tienen la misma calidad. Si es un valor positivo, significa que este es mejor, y si da negativo, significa que B es mejor. Entonces, es comparando, aquí te comparo la precisión R para estas 3 consultas. Y entonces lo que hago es hacer su resta en los respectivos motores 1 menos 2. Entonces para la primera consulta podemos ver que es superior el primer motor. Para la segunda también es superior el primer motor. Pero para la tercera es superior el segundo motor de búsqueda. ¿Okay? Esto es un poco el histograma, como se va a mostrar. También existen las tablas estadísticas resumen, que son tablas que van a aparecer con todas estas diferentes medidas de precisión, el recall, la precisión en los 11 niveles de recall, la precisión promedio por nivel, etc. La precisión R. Y algo que les quiero hablar es sobre el TREC, que es una organización que tiene colecciones para hacer pruebas de los diferentes sistemas de recuperación de información, modelos, algoritmos que creamos. Entonces está conformada por 3 partes, que son los documentos, tienen ya ejemplos de preguntas de información, que son tópicos, y para cada uno de esos tópicos tienen los conjuntos de documentos que son relevantes. Entonces uno pone a evaluar el modelo de uno y ellos comparan con los documentos que se categorizaron como relevantes para ver qué tan bueno es nuestro sistema. Eso es un poco la descripción de cómo son
estas colecciones, estas piscinas que tienen. Igual ellos generan, si uno les paga, ellos hacen la evaluación, uno les da el modelo, el algoritmo, y ellos le van a crear un reporte en donde les muestra todas estas tablas con estos valores, les hacen los gráficos, los histogramas, etcétera, les hacen todo y ellos les dan ese reporte y le dan una calificación para que ustedes sepan un poco cómo ha sido por los expertos del área categorizado su modelo, su algoritmo, etcétera. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, ya terminamos el tema y la clase. No tenemos dudas. Antes de, perdón, Javier, un toquecito. Antes, nada más decirles que esto van a estar aplicándolo en la tarea número 4, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora sí, perdón, Javier. No, eso era, que para cuál tarea era esta materia. La número 4. Pero listo. Ok, muchas gracias. recuerden, llenar la lista de asistencias, se las mandé por correo. Ahorita les mando la encuesta para evaluar la clase de hoy, ¿verdad? Lo de la virtualidad, si hubieron problemas. El viernes, entregan la tarea y tienen quiz. El quiz es en equipos, ¿verdad? En equipos de trabajo de proyecto. ¿Qué más les tengo que...? Sí, nada más yo creo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta? La primera etapa también es para el viernes, ¿verdad, profe? La primera etapa la habíamos cambiado, ¿no es cierto? Ah, no, sí, mentira, sí. La habíamos cambiado del viernes pasado para este viernes. Sí, la primera etapa también es para el viernes. Okay. En mediación están las cosas. Si ustedes ven que hace falta algo o poner algo, me avisan, me dicen. Yo lo haré. Están las notas, van a ir al día. Yo siempre trato de ir al día con las notas. No me gusta de que no sepan cómo les está yendo. Recordarles, la tarea número 3 ya no se hace, ¿verdad? Para que eso quede claro. Nada más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. Todo bien. Ok, chicos, entonces yo igual me voy a quedar por aquí porque apenas son las 11:10, ¿verdad? La clase termina hasta las 11:40. Yo igual me quedo por aquí. Si algún equipo quiere hablar conmigo o algo, estoy a su disposición. Entonces aquí terminaríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias. Bueno, Hasta luego. chao.